A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen, al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no, que no y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. Y por supuesto que sí hay una vulneración y hay un atentado contra los principios democráticos que cimientan a la República y que fueron plasmados por los padres fundadores de nuestro país. Por supuesto que estamos atentando contra la separación de poderes, porque esa reforma, a la que llaman judicial, que en realidad es, si acaso, administrativa, y constituye una venganza en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Y sin duda hay una simulación. Por supuesto que no va a ser el pueblo quien elija a los ministros y magistrados. La elección va a ser sobre un grupo selecto de candidatos a ministros y magistrados que va a elegir la cúpula en el poder. De eso se trata. Y hoy este acuerdo disfraza, llevando a la cabeza algunos asuntos sustantivos para el país, disfraza otros que sí atentan contra los principios democráticos y que sí ponen en riesgo la República, que lo anteriormente expuesto es lo que fundamenta el voto, que como es señalado, en el caso del grupo parlamentario del PRI, será en contra de este acuerdo por atentar contra el reglamento de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. En primer lugar, anuncio el voto del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo. Y no se trata de romper ninguna tradición legislativa ni de un intento golpista. Se trata simplemente de señalar las deficiencias en un acuerdo que de fondo y de forma no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados. Desde luego que hay asuntos muy importantes en materia de jóvenes, de pensiones, de salud, de seguridad, y hay temas que en el PRI vemos con simpatía y que seguramente estaremos votando a favor en el Pleno, porque creemos que el diálogo y el consenso es la vía para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Vemos con simpatía la iniciativa en materia de salario mínimo profesional, salario mínimo garantizado, en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes, en materia de protección animal, de agua, de medio ambiente. Sin embargo, vamos a votar en contra por dos motivos. El primero, plantear que el Partido Revolucionario Institucional se opone terminantemente a la llamada reforma judicial. Lo hemos expresado en distintos espacios. Se trata de un ataque a los principios que rigen nuestra democracia. Está en peligro la República, es una venganza en contra del Poder Judicial y nos parece que esta reforma en nada abona a la sociedad. No es una reforma que de fondo busque hacer una aportación significativa y llama la atención que aún no concluyen el proceso de los foros de la consulta abierta, todavía no tenemos las conclusiones y ya estamos aquí deliberando sobre la manera en cómo se va a aprobar un dictamen. Y hay algunas otras en las que no estaremos a favor, que consideramos es un retroceso, como es el caso de la simplificación administrativa, donde se desaparecen varios organismos y se desalienta justamente la transparencia y el combate a la corrupción. Y por otro lado, nos enfrentamos a un proyecto que explícitamente prohíbe la presentación de reservas, coartando así cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, este acuerdo viola el reglamento de la Cámara, el artículo 189, numeral 4, y es un esquema de participación y de deliberación que es poco democrático. Es decir, no se trata solo del fondo de los asuntos, sino de la manera en cómo se están procesando. Por eso es que mi voto en esta ocasión será en contra. Muchas gracias, presidente. Estaba aquí haciendo una nota porque había pedido antes la palabra a mi compañera Irma San Juan, pero no pasa nada. A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen, al vaso.
Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan 2/3, Morena, PT y Verde. Ahí los tienen para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la reforma al Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República. Estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en la inmensa mayoría. Yo reviso que habrá si acaso 5 donde pueda haber debate. Entonces, yo creo que hay que plantear, se va a instalar en sesión permanente la comisión, ahí se va a ir acordando qué iniciativas se van presentando. En el caso de la reforma al Poder Judicial se está diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha no se aprobaría antes de esa fecha, o sea, está dando la garantía de que se van a incorporar todos los planteamientos que están saliendo en los foros, que a nosotros nos parecen que se deben recuperar. Y yo plantearía finalmente que quizás lo que podría salvar el artículo 5 es que se reciban las reservas y, como ha sucedido siempre, se envíen al Pleno, porque además sería absurdo que esta legislatura que termina discutiera esas reservas y luego ya es otra legislatura la que las va a discutir en el Pleno. Y aunque son los mismos institutos políticos, a veces tienen matices y sensibilidades sus representantes. Yo creo que si acordamos la recepción de las reservas y mandarlas todas a discusión del Pleno, queda resuelto, que además ha sido un procedimiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria, no hay ninguna violación a ningún marco legal y me parece que resuelve el prurito de Acción Nacional que plantea que queremos ponerle mordaza, no, hombre, aunque quisiéramos. Hablan hasta por los codos, van a presentar seguro 300,000 reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche durante los días que sean necesarios hasta que se desmaye algún representante de la oposición de tanto subir a tribuna, porque nosotros, a diferencia de cuando ellos fueron gobierno, discutimos todo el tiempo que quieren, aunque repitan lo mismo de manual insistentemente. Entonces no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la argumentación, los foros ha quedado claro. A diferencia de otros foros, por ejemplo el de materia eléctrica, en han ido mayoritariamente expositores que están en contra de la reforma y los hemos escuchado con absoluta atención y respeto. Incorporaremos muchas cosas que han planteado, pero termino de que se va a elegir el Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo. De eso no hay ninguna discusión. Y quienes piensen que por eso la República está en peligro, la República saqueada, la República rematada, la República bañada en sangre, la República inexistente y subordinada al gran capital nacional extranjero, esa sí ya se terminó. Esa la estamos desmantelando y por eso estas reformas constitucionales.